El nombre del barrio Barcendero procede de la palabra del camino de un mal sendero, no Barcendero, un mal sendero. Aquí arriba, si ves aquí la montaña esta, por atrás están la parte de esto del lomo gordo que le dicen y pajarito, están a la parte de atrás de ahí, y entonces de ahí arriba había dos vertientes que bajaban. Una era por el camino de Pajarito que venía por aquí abajo y venía a parar aquí abajo, a la punta abajo del barrio. Todo tanto pendiente como ascendiente, era una pendiente tremenda. Y otros bajaban por ahí para allá, por la otra parte de allí, que era un camino muy volcánico, porque cuando explotó el volcán, la caldera de los Pinos arriba, el Montañón Negro, pues eso, claro, se llenó de escoria y de lava por ahí para abajo, que incluso llegó, la lava llegó hasta abajo, hasta casi Las Madres, ¿eh? Casi llegó hasta Las Madres, por ahí para abajo la lava de todo eso. He oído el origen del topónimo de Barcendero, se comenta por ahí que era de un marcendero y derivó la palabra en Barcendero. Barcendero es uno de los 3 valles que forma el municipio de Valle Seco, zona rica en agua, tiene una vegetación exuberante, el barranco de la Virgen está debajo, el andén está más arriba, y siempre me ha encantado Barcendero. En primer lugar, yo recuerdo aquí la recogida de las castañas en el cortijo de la heredad de Arucas y Firgas. Entonces, ¿qué es lo que hacían la heredad de Arucas y Firgas? Les daban un lote de monte y zarzas para que las segaran y limpiaran debajo de los castañeros. Aquí, en ese tiempo, había un ganado de gente, pero tremendo. Los grandes cobraban como grandes cuando iban a recoger las castañas, y los pequeños como pequeños. Los había que ir hasta chiquillos y niños, según tal. A lo mejor a los niños recuerdo que les pagaban a lo mejor 5 duros por día en aquel tiempo. Y las personas mayores pues ganaban más porque recogían más. Cuando el tiempo que llovía, ellos recogían también los erizos que estaban sin abrir, que caían al suelo, los iban guardando, y cuando llovía, debajo de los riscos o en alguna casa, como tenían ahí arriba, que le llaman en el Llanetti, que tenían la casa del guardia, y también en el bajo, ahí majaban los erizos, estaban majando erizos los tiempos que llovía, que no se podía estar recogiendo castañas. Y entonces yo aprovechaba todo eso, las castañas, pues las sacaban por aquí abajo en mulos que tenía la heredad, unos cuantas bestias, y las sacaban por aquí para abajo, por este barranco abajo, a llegar abajo a Firgas y Arucas, donde las vendían. La recogida de las castañas pues era eso, y después se solían hacer los tostados de castañas, pues igual como en aquellos tiempos habían aquí personas que tocaban guitarras, laúdes, instrumentos de esos así, pues se hacía un baile después del tostado de castañas y con eso se celebraba. Y así se hacía la noche de los difuntos, que era del 31 de octubre al 1 de noviembre, que era el Día de Todos los Santos. Pues esa noche se hacían los famosos tostados de castañas. Mi abuelo tenía un horno que ese lo quería para hacer el pan, y hacer bizcocho, que lo partía el pan, y las cestas de pan eran así con bizcocho. Amasaban, hacían el pan y después lo metían en el horno y las cestas de pan eran así. Y ya hoy se caduca el pan, y ahí estaba meses y meses con el pan. Y después otra cesta con el bizcocho. Y después mataba sus cochinos, eran enormes los cochinos se alimentaban de papas chicas, de las puntas de las piñas, las puntas las aprovechaba y se las echaba al niño. Y después mataba los cochinos, y eso era la comida que tenían ellos de año a año, porque después esa carne la metía en un barril y la salaba para que le durara. Es como meterla en el congelador. Y Barcendero estaba lleno de casas, lleno de gente, te digo. Había
4 tiendas había aquí, de aceite y vinagre. Que ahí estaban las cabinas, estaba en la tienda de Paco Díaz estaba la cabina telefónica para tú llamar. Y después la de Fino había otra cabina telefónica. Y aquí el primer televisor que vino a Barcendero estaba aquí, en la cómoda que está allí dentro o en esa. Y después venían todas las noches, se llenaba esto, porque el piso era de madera, a ver la televisión. San Luis Gonzaga se reunieron unos cuantos vecinos encabezados en primer lugar por Demetrio Díaz Guerra, que era vecino de aquí del barrio, y lo compraron a San Luis Gonzaga, lo trajeron de Teror, que lo compraron en 150 pesetas. Pero como la iglesia no estaba todavía construida y se iba a empezar a construir, entonces lo pusieron aquí abajo en una escuela que tenía el maestro que daba clase aquí, que fue Luis Cabrera Quevedo. Comienza el origen de la festividad de San Luis Gonzaga, una invitación que hace ese maestro al ayuntamiento para que vengan a festejar la fiesta de San Luis Gonzaga. Entonces el maestro siempre festejaba la fiesta de San Luis Gonzaga hasta el año, en su comienzo, a finales de junio cuando terminaba el curso, porque San Luis es el patrono de la juventud. Entonces 29 de junio, donde antiguamente era festivo este día porque era San Pedro y San Pablo, celebraban en Barcendero, el último domingo de junio, celebraban San Luis Gonzaga. Entonces el origen de la fiesta de San Luis Gonzaga en Barcendero comienza con esa invitación que le hace este maestro a la Corporación Municipal de Valle Seco. Maravillosa cuando era niña, y después más tarde, entre más gente venía, más gente venía, la gente caminando por ahí abajo porque no había carretera, caminando por aquí abajo. Después, como mi tío era un hombre que lo querían mucho y entendía, mi tío era algo del ayuntamiento, venían toda la jerarquía del ayuntamiento a almorzar aquí a casa de mi abuela. Mi abuela tiene un caldero así que lo hacía lleno de carne con garbanzo, se lo pasaba de pipa. ¿Saben lo que le hacían después unos a otros? Cogían los tunos y se los metían en el bolsillo de la chaqueta, y cuando ellos iban a coger la chaqueta metían las manos y se llenaban todo de púas. Tú imagínate si era parranda la que tenían aquí en Barcendero. Todos los años las fiestas se hacían y claro, al no haber aquí iglesia todavía hecha y no haber nada, pues aquí abajo en un terreno donde una familia que eran de abajo de aquí abajo de la punta abajo de Barcendero, traían, que habían en aquel tiempo, en aquellos años había mucha agua ahí abajo, y entonces traían juncos. Y entonces hacían unas esterillas, como alfombras, y entonces las plantaban en el suelo y ahí se ponían a hacer los bailes y todo el rollo ese de la fiesta. Venía me acuerdo que era la banda de Moya a tocar. Y después la amanecía empezaba allá abajo en los nogales y terminaba arriba en donde está la madre de Noguera en el convento, tocando a Diana para que se levantara todo el mundo. El día de las fiestas, porque la víspera eso era un escándalo. A mí me daba la amanecía, yo llegaba aquí por la mañana, todo el mundo llegaba por la mañana. Sí, sigue tocando Diana también. Cuando se hace la fiesta aquí, hoy sigue tocando Diana. Y todo el mundo asomándose a la carretera, se sienta en los muros. Yo misma me asomo en los muros, se me salen las lágrimas y así sucesivamente. Después la fiesta, claro, como chiquillos nosotros, ya unos meses antes nos poníamos a juntar alguna pesetilla que nos daba un tío, un abuelo, e incluso los padres, para el día de la fiesta, pues tener algo que gastar, las chucherías que venían, porque venía la que decíamos la vieja los chochos, vendían los chochos, que los altamusis, la vieja de los chochos, después venía el otro, los turroneros, después venían qué sé yo, otra golosina, que si tómbolas y esto y lo otro, y ese día pues eso era así, ¿entiendes? Se celebraba la fiesta ahora del 21 al 29, ya estaba el repique de campana todos los días a las 12 del día, pues tiraban voladores y la gente pues ya, usted los veía ya un tiempillo antes, todo el mundo pintando las casas, las azoteas, arreglando todo para que el barrio estuviera bonito. Y en aquellos tiempos no había ni pintura para pintar. ¿Sabe con qué se pintaban? Con cal blanca
y se le echaba con agua y ni había brochas de pintar, se cogía una escoba de esas de barrer que había de antes de pílgano, se recortaba y tal, y con eso se mojaba en el balde y se iba albeando, que no es pintando, era albeando las casas. En aquel tiempo pues ponían ahí, le decíamos antes, la gramola, que era un tocadiscos, y entonces desde el día 21 ya traían en aquel tiempo pues era la música de música mexicana, música de Manolo Escobar, música del tiempo de aquello, ¿entiendes? Y ponían ahí los altavoces, uno miraba para abajo y otro de aquí, que eso tenía una potencia tremenda que hasta de las cumbres que estábamos nosotros los oíamos cuando lo ponían en los altavoces. Y eso pues ya el barrio se iba entusiasmando y se iba animando, o sea, se hacía todo eso así. Había, por ejemplo, esos hinchables, los juegos de los niños, después venía Pepe Benavente y todos los cómicos eso, después había las artistas esas que venían a hacer la gala, había mucho de eso, había galas. Y después, el día de la fiesta, la verbena del solajero, ay mi madre. Y después ya las fiestas eso eran enormes, las de San Luis. Llegaban los coches allá atrás a la huerta de la Pedrera y allá abajo al barranco, ya hoy no. Eso era horrible, la gente aquí, ya había carretera, ¿sabes? Ya habían carreteras. Sobre la carretera Barcendero solamente hay 1 o 2 artículos que encontrarán en la biblioteca del Museo Canario que habla de la iglesia Barcendero y de un ministro de Industria y de Turismo. La construyó un hijo de aquí del barrio llamado Don Eloy Díaz Sánchez. Tenía un gran amigo que era un gran político y era presidente del Cabildo en aquel tiempo, don Federico Díaz Bertrana. Posiblemente antes había trozos de carretera hechos hasta Troyanas, pero no sé qué fue lo que pasó ahí, que nada más que hicieron unas paredes y tal, pero los coches no podían entrar de Valleseco para acá, nada más que la carretera hecha trozo a trozo. En el año 64, cuando llegó aquí a Lomito del Morro, que es la entrada aquí a Barcendero que se veía ahí atrás, se hizo allí un pequeño agasajo, que se tiraron unos cuantos voladores, vinieron unas cuantas personalidades y todo el tema ese. Entonces, ya después de eso, siguió la carretera un poco más para adelante hasta que llegamos al puente. Al puente se llegó en noviembre del 64 y entonces estábamos temblando porque, claro, el barranco era ya tiempos de lluvia, el barranco podía correr, el puente tenía todos los arcos, estaba todo apuntalado con los arcos de madera, unos se pusieron a ayudar de una forma, el otro de otra, y el otro de acá y el otro de allá, y todo el barrio, la mayor parte del barrio, pues colaboró con ayudas y cosas para que no pasara eso. La carretera entró aquí más o menos los días 1 de noviembre de 1964. Los primeros documentos que existen sobre la parroquia de Barcendero es sobre el año 1920. Ahí aparece un documento que dice que un grupo de vecinos, 7 hombres y 8 mujeres, con su respectivo carnet de identidad, compraron un solar para construir una ermita. Mirando la documentación existente en las cofradías de la Medalla de la Virgen la Milagrosa y de San Luis Gonzaga, sacando cuentas, resulta que la ermita se colocó la primera piedra el 4 de julio de 1920 y se bendijo el 28 de junio de 1925. Ese año, don Juan Marrero Díaz bendijo la imagen de la Virgen Milagrosa, la que tenemos nosotros actualmente en esta parroquia, la bendijo en la iglesia de San Vicente Ferrer y después la trajo en peregrinación a Barcendero. En Barcendero la esperaba la imagen de la Virgen Milagrosa, la esperaba la imagen de San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga fue la primera imagen que estuvo en Barcendero. La trajo un maestro de Aruca llamado don Luis Cabrera Quevedo. La imagen de San Luis Gonzaga se guardaba en la escuela y los que vayan a leer el libro verán que hay un documento también guardado en el archivo parroquial de Valleseco que dice cómo se trasladó la imagen de San Luis Gonzaga desde la escuela a la ermita el día 28 de junio de 1925 para celebrar el día siguiente San Luis Gonzaga. Ahora siempre ha habido en Valleseco un problema de quién es el patrono
o la patrona de Barcendero. Entonces, don Juan Marrero Díaz hizo una encuesta, convocó a los vecinos de Valleseco y ellos eligieron quién tendría que ser el patrono o la patrona de la parroquia. Y salió que la patrona de la parroquia era la medalla de la Virgen Milagrosa. Salió por mayoría. Ahí hubo votaciones de hombres y de mujeres. Pero después, con posterioridad, siempre se ha dicho que la parroquia, el patrón de la parroquia es San Luis Gonzaga y la compatrona, la medalla de la Virgen Milagrosa. Eso es lo de menos, pienso yo, porque el día de San Luis Gonzaga, cuando se celebra la fiesta, los dos salen juntos. Yo creo que eso es lo de menos. Lo importante es que los dos salgan juntos y que la gente tenga devoción hacia ambos santos. Cuando se hizo la iglesia, mi madre me decía que traía del barranco las piedras para hacer la iglesia. Y después, cuando el barranco corría, porque esto corría meses y meses, la arena del barranco la traían también a la cabeza y después hacía con la cal. Es con que hicieron la iglesia. Y las piedras las traían todas las de Barcendero. Mi madre incluía, con las piedras a la cabeza del barranco. Pero la iglesia no estaba en aquel entonces como está hoy. No tenía sacristía, no tenía baño, no tenía la habitación que tiene para cuando se hace la fiesta, poner allí las cosas de los conjuntos y todo. Don Vicente el cura se vestía en el altar y el piso era de cemento. La campana primera que tuvimos aquí, se llegó aquí porque no había campana, en agosto de 1926. Fue traída desde el puerto de la Luz y la trajeron para arriba, y después la segunda campana que hay la pusieron más o menos terminando ya el siglo pasado, en 1999 aproximadamente. Y cuando pusieron la segunda campana dijeron, coño, vamos a aprovechar y limpiar esta un poco la antigua, a ver tal, y no sé, y cosa sorprendente que cuando la limpiaron ponía Cataluña 1884, la campana esa que fue comprada en el puerto de la Luz. Hasta que después vino don Agustín y llega aquel señor con unas botas puestas, dice, soy el cura de Valleseco, que vengo a Valleseco. Empezamos ahí a hablar. Digo, pues venga, vamos para mi casa que vamos a tomar café. Vinimos a hacer café, empezamos a hablar de la iglesia, empezamos enseguida nos dice, bueno, pues vamos a hacer como una junta para arreglar la iglesia, para hacer la sacristía, para hacer el baño y para hacer la habitación y arreglar, porque el piso era de cemento. Entonces, entre todas, entre Ana Sosa, Lucía, Blanqui, la mujer de José Manuel, yo, empezamos a pedir, fuimos a Lanzarote, Madre del Agua, y trajimos al Cristo que está de Palencia, el Cristo que tiene la iglesia delante. También pidiendo para pagarlo. Compré mucho para la iglesia. No me pesa. Es que los auténticos protagonistas de la construcción de la ermita es el pueblo de Barcendero, que todos colaboraron a su manera en la construcción de la ermita. Yo creo que debería conservar todo su patrimonio paisajístico y no cambiar, porque la gente cuando viene de Las Palmas, yo a veces cuando vienen a mi casa, vamos a ver Valleseco, yo los traigo siempre a Barcendero y a Barranco la Virgen y se quedan maravillados del color verde que tiene, los matices, y darlo a conocer a la gente para que venga y lo valore. Un mensaje que yo le doy a la gente de Barcendero es que no olviden sus orígenes, que siempre vengan a su tierra y que cada cual mantenga sus terrenitos, que tengan sus cosas, que tengan sus casas, que tengan también, que las mantengan, y que mantengan siempre el barrio, y que el barrio no vaya nunca hacia atrás, que por lo menos se mantenga, ¿entiendes? ¿Y cuál es el futuro de Barcendero? Pues el futuro de Barcendero, a mí me gustaría que conservara sus paisajes, todas estas cosas, pero adaptado, una cosa sostenible, ¿me entiendes? Lo moderno, sin quitar las cosas antiguas, sus fuentes, sus molinos, sus acequias, la iglesia, conservar lo antiguo y renovarlo a la vez, valorarlo. Pues yo el mensaje que le daría a la gente de Barcendero, que son muy buenas personas, yo los quiero mucho porque no tengo un sí ni un no con ninguno. A veces me pongo a llorar porque ver cómo está Barcendero, cómo estaba Barcendero de gente y todo el mundo que se ha ido, que no se desanime, que tiren para adelante, que la vida es muy bonita y somos muy unidos, nos pedimos las cosas unos a otros, que tiren para adelante, que no se aburran,
Eso es lo que lo digo yo, que estamos siempre unidos, todos los vecinos unos con otros, no los peleamos, los llevamos de maravilla, cada uno hace lo que cree conveniente. Pero yo adoro mucho a mi barrio y quiero mucho a mi barrio.